Yo soy Paul Yo soy Amarelis. y estamos aquí para poder enseñarte cómo realizar arreglos perfectamente. Así que Información puedes buscar en la parte de descripción. Te dejaremos algunos links en los que hablaremos sobre Dev C++ y algunos programas. de igual manera te vamos a dejar los archivos en DEC++ para que puedas ejecutarlo en tu computador. Así que sigue. Arreglos. ¿Qué es un arreglo? Es una agrupación de muchos datos individuales del mismo tipo, bajo el mismo nombre. Cada dato individual de un arreglo es accesible mediante un índice. Tenemos dos tipos de arreglos: el arreglo unidimensional, también conocido como vector, y el arreglo bidimensional, o conocido como matriz. Y aquí dos ejemplos claros. Entre los tipos de arreglos, como ya lo especificamos, encontramos el arreglo unidimensional y el arreglo bidimensional. En el uno también lo conocemos como vector. Es una colección de muchos números enteros a los que les adjudicamos un único identificador. Y en el arreglo bidimensional, como un vector, es una colección de elementos individuales, todos del mismo tipo, agrupados bajo el mismo identificador. La diferencia es que, en el momento de declararlo y de acceder a cada elemento individual, debemos utilizar dos índices en lugar de uno. Arreglo unidimensional. Partes de un arreglo unidimensional. Como ya dijimos, tenemos un índice. La longitud, también tenemos que declarar la longitud del arreglo, como en este caso la longitud viene a ser 5. Los elementos del arreglo vienen a ser las variables que nosotros pongamos o caracteres. Cada elemento de un arreglo está asignado a una posición concreta designada por un índice. ¿Cómo declarar un arreglo o vector en C++? Para declarar un vector o arreglo necesitaremos saber el tipo de los datos que irán al interior de este. Es decir, serán números enteros o números decimales o cadenas de texto, entre otros más. Necesitamos también un nombre para el vector y un tamaño máximo. La sintaxis para declarar un vector en C++ es la siguiente. Tipo de dato, nombre del vector, tamaño. Ejemplo, int vector 1 de un tamaño de 10. Float vector 2 de un tamaño de 25. String vector 3 de un tamaño de 500. Vol vector 4 de un tamaño de 1000 y char vector 5 de un tamaño de 2. Formas de declarar un arreglo o vector. La primera forma es para cuando tenemos caracteres como son hola, bueno, en sí letras. El string es una función en la que te permite declarar estos caracteres. String vector con una longitud de 5. También tenemos la forma 2, que es para declarar en cambio variables enteras, números enteros, y en la cual no nos da en sí una longitud específica, que nosotros podemos poner cuántos elementos queramos. Particularidad 1. Al momento de declarar o inicializar un vector o array en C++. La primera forma, podemos encontrarlo como int vector 2 de un tamaño de 3, como vector 2 tamaño de 3, que sería igual a esta parte de aquí.
un tamaño de 3 en el arreglo. También podemos encontrarlo de otra forma, cual es in vector 2 de un tamaño de 3. Vector 2, tamaño 0, que solo nos expresa un valor. Vector 2, 1, también nos expresa un valor. Y vector 2, 2, que nos expresa dos valores. También podemos encontrar también el valor flotante del vector 3, que es igual a 5, como podemos ver aquí. Obtener el valor de una casilla específica en un arreglo en C++. Float. Vector 4 de 5 elementos. Esto nos dice, bueno, es en sí un arreglo con 5 elementos como son 10.5, 5.1, el 8.9, el 10 y 95.2. El float también se utiliza en sí solo para decimales, números decimales. Bueno, aquí el elemento 5 está ubicado en el puesto número 4, en la posición 4, y eso es para esto, accedemos en sí a este elemento. Y para el primer elemento se usa el índice 0 para acceder al primer elemento. Aquí podemos encontrar uno de los métodos de arreglación por medio de los arrays. Como vemos, primero utilizamos la librería studio.h y inicializamos el proceso con inMain, donde declaramos la función principal. Luego damos valores enteros tanto a la matriz de un tamaño de 5 e igualmente un valor entero a la variable i y a la suma, la cual inicializa con un valor de 0. Abrimos un ciclo for en el cual va a constar que si i es igual a 0, entonces como i tomó un valor de 0 e inicializamos el proceso, 0 es menor de 5. Entonces, como se cumple esto, va aumentando el valor de i en 1 cada vez que se repita este bucle. Con print vamos a lograr imprimir la frase y con scan vamos a introducir los valores y podemos tenerlos guardados en el arreglo que estamos introduciendo. Luego volvemos a abrir un ciclo for en el cual volvemos a especificar una condición, que si i toma el valor de 0 y el valor de i es menor a 5, entonces su valor va a aumentar en 1. Y con esto, al valor de suma, vamos agregando todos los valores que vamos obteniendo. Y como podemos ver, el operador de la asignación más igual suma a la variable indicada a la izquierda, la expresión indicada a la derecha del operador más igual. Aquí abrimos una condición if, donde especificamos si la suma dividido para 2 es semejante a 0, entonces escaneamos el valor de la suma, el cual va a ser par. En caso contrario, vamos a permitir imprimir los valores de la suma, pero en este caso impar. Y con el return 0 lo que vamos a buscar es que si el proceso no nos arroja ninguna respuesta, podamos obtener un valor de 0. Y con esto podemos compilar e introducimos los valores. 5, 7, 6, 4, 2. Por lo tanto, la suma es par, ya que nos dio el número 24. Arreglo bidimensional. Partes de un arreglo bidimensional. Es necesario utilizar el ciclo anidado para recorrer un arreglo bidimensional. Uno de los ciclos va para filas y el otro para las columnas, como podemos apreciar aquí. Esto para aquí y otro ciclo para la parte de acá. Y esto de aquí serían los elementos partes de la matriz. ¿Cómo declarar un arreglo bidimensional?
La síntesis para declarar una matriz en C++ es la siguiente. El tipo de dato, nombre de la matriz, filas y las columnas. Nota: recuerda que en C++ no es posible crear de una manera sencilla un vector y por ende una matriz. Capaz de almacenar una cantidad de información indefinida, es necesario ingresar con antelación la cantidad de datos, filas y columnas que la matriz tendrá. Ejemplos: int mi matriz 10 y 5, float mi matriz 5 y 10, y string mi matriz 3 de 15 a 15, bool mi matriz 4 de 1000 y 3. A continuación les presentamos un ejercicio en el cual vamos a hacer uso del arreglo bidimensional. En este programa nos pide imprimir un total de alumnos matriculados por asignatura. Vamos a declarar una librería include studio.h. También vamos a abrir una función principal main. Vamos a declarar a las siguientes variables como enteras, así como también a la matriz matrícula de 3 filas y 4 columnas como enteras. Vamos a abrir un ciclo anidado para rellenar la matriz, en el que i va a empezar y va a representar las filas, que va desde 0 hasta 3 y va a ir en aumento, y el siguiente ciclo for, j en este caso representa las columnas, que va desde 0 hasta 4. Luego imprimimos la frase introduce el número de alumnos matriculados para el curso y asignatura, en el cual también nos declara que va a empezar i más 1 y se va a imprimir también la j. Luego tenemos el scan, que nos va a permitir ingresar valores. En este caso nos dice que el porcentaje y el d va a ser igual a la matriz y j. Ya. Se cierra el ciclo. Empezamos un ciclo for que nos va a permitir el contabilizar los alumnos, que va a empezar desde 0 hasta 4 de j, que va a ir en aumento. Abrimos un contador total que es igual a 0. Iniciamos otro ciclo en el cual i va a empezar desde 0 hasta 3 y va a ir en aumento, y realizamos una operación para que nos dé el total de los alumnos. Ponemos la función print, que nos va a imprimir la frase total de alumnos de asignatura es, se va a imprimir la j y el total, y se cierra el ciclo for. Y luego tenemos un return 0, en el cual, si en caso de poner mal algún dígito, nos va a dar directamente el resultado como 0. Y para finalizar, cerramos el ciclo main. Ahora vamos a compilar el programa. Ya. Empecemos con los números de alumnos del curso 1 y asignatura 0. Como podemos observar, va a ir, esta matriz va a ir desde 0 hasta 4 sus columnas y la primera fila, y así vamos ingresando sus valores.
En este caso, si me equivoco, ingreso mal. Y como podemos observar, al final nos da el total de alumnos de cada asignatura. Ya, en caso de que nosotros ingresemos mal y pongamos, por ejemplo, una letra, el return, como les dije, nos va a dar de una vez el valor de 0 por haber ingresado mal un valor. Métodos de ordenamiento. Métodos de ordenamiento. Ordenación por selección. Es capaz de mantener un arreglo ordenado seleccionando el menor elemento del subvector no ordenado e intercambiar con el primer elemento de este. Ordenación por inserción. Es capaz de mantener un arreglo ordenado insertando elementos en su correspondiente posición, como podemos apreciar en la siguiente imagen. Método de la burbuja. Este es un método de ordenación elemental. Hace todas las comparaciones necesarias para colocar un elemento en la posición que le corresponde, como tenemos en la siguiente imagen, que va comparando uno por uno. Primero coge los últimos dos elementos y te dice no intercambiar. Luego va comparando los siguientes hasta que ve cuál puede intercambiar y cuál no. Y así va haciendo por algunos ciclos. Librerías estándar en Dev C++. FStream, IOS-FWD, IOStream, la biblioteca List, Math y Memory, donde FStream permite la manipulación de archivos desde el programa, tanto leer como escribir en ellos. IOFWD contiene declaraciones adelantadas de todas las plantillas de flujo y sus IPDEF estándar. IOStream contiene los algoritmos estándar. Es quizás la más usada e importante, aunque no indispensable. La biblioteca List, relativa a contenedores tipo list, listas doblemente enlazadas. Math, contiene los prototipos de las funciones y otras definiciones para el uso y manipulación de funciones matemáticas. Memoria, utilidades relativas a la gestión de memoria, incluyendo asignadores y punteros inteligentes. Seguimos con las librerías. Las siguientes son Numeric, OStream, librería Studio, librería stdlib, la librería Numeric, parte de la librería numérica de la STL relativa a operaciones numéricas. La OStream son los algoritmos estándar para los flujos de salida. La librería Studio contiene los prototipos de las funciones, macros y tipos para manipular datos de entrada y salida. La librería strlib contiene los prototipos de las funciones, macros y tipos para utilidades de uso en general.